placer de, primero, tener esta oportunidad de que me hayan considerado para participar en este tan importante evento profesional y social para reencontrarnos todos los que nos conocemos y conocer a aquellos que no conocemos. Y darle la bienvenida a aquellos que vienen por primera vez y en particular a la región del Caribe. En esta tarde nos toca coordinar, así como moderadora, los retos, la siguiente presentación denominada Retos de la adopción del NIPSS-SP en los gobiernos locales o subnacionales. Tengo el gran honor de estar rodeada de un equipo de voces autorizadas con excelente experiencia y que todos ya conocemos como miembros de FOCAL. Iniciará este proceso la señora María Soledad Fritz Rada, jefa de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la República de Chile. Luego nos compartirá experiencias sobre nuestro tema de hoy Mauricio Gómez Villegas, contador general de la Nación de Colombia. Y por último, el secretario del Tesoro Nacional de Brasil, Heriberto Enrique Vilela dos Nascimento. Cuando hablamos de normativas, y en particular de NIPSS-SP o IPSAS, hablamos de lo que debe ser. Pero cuando hablamos de gobiernos locales, es lo que podrá ser. Todos estamos rodeados de un grupo de entes contables regionales en ciudades de las cuales a veces sabemos muy poco de ellos. A veces hasta dónde están ubicados y cuántos territorialmente, georreferencialmente, de quiénes se trata. Viendo esas dimensiones solamente georreferenciadas, ustedes se pueden imaginar si no tenemos retos cuando hablamos de NIPSS-SP para gobiernos locales. Por el otro lado, tenemos una serie de variables que considerar, como lo son las diferencias que hay en nuestros países y la cantidad de municipios que cuentan. Hoy estos tres maravillosos expositores van a traerles sus experiencias. Uno con 345 municipios, el otro con 1.100 y pico municipios y el otro país con 5.500 y tantos municipios más. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿No? Muchas gracias, Araceli, por la presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Primero que nada, agradecer a Joaquín y a todo su equipo por la organización de este exitoso evento. Estamos muy felices de poder participar en esta jornada con este tema, que son los retos de la adopción de las NIPSS-SP en los gobiernos locales o subnacionales, a los que nosotros llamamos municipalidades. Ese es el temario que voy a revisar en estos minutos que se me ha asignado. En primer lugar, quiero recordar cómo es la división administrativa de nuestro país para poder ubicarnos en el contexto local. En segundo lugar, veremos los antecedentes normativos que precedieron a la dictación de la norma. Luego, en tercer lugar, aquellos desafíos que nos trajo la implementación, con los temas que ven en pantalla, y cuáles son los próximos pasos que tenemos que enfrentar como país. Quiero recordar con ustedes cuál es la división administrativa de nuestro país. Nuestro país es largo y angosto. El territorio se divide en 16 regiones, las regiones se dividen en 56 provincias y las provincias en 345 municipalidades. A cargo de los gobiernos regionales y de las municipalidades está un gobernador regional y lo acompaña un consejo regional. Y en las municipalidades, un alcalde y un consejo municipal. Todos sus miembros son de votación popular, votación democrática, popular y directa. El próximo octubre de este año tenemos elecciones de estas autoridades.
así que va a ser todo un desafío el poder nuevamente capacitar a los equipos que se reemplacen para poder lograr que se implemente exitosamente la norma. En cuanto a los antecedentes normativos, también recordar que nuestra Contraloría General de la República de Chile tiene 4 funciones esenciales y dentro de ellas está la función contable, teniendo el desafío de dictar la normativa contable, los procedimientos, las instrucciones y, por cierto, también el plan de cuentas. La norma, la NIC-SP, fue dictada en nuestro país en el año 2020, en plena pandemia, y entró en vigencia el 1 de enero del año 2021. Rige a las 345 municipalidades actualmente, que está subdividido tanto en gobierno interior de cada municipio como en los servicios traspasados que tienen a su cargo estas entidades edilicias: educación, salud y cementerios. Junto con la normativa, que como decíamos comenzó a regir en el año 2021, se dictó un oficio circular, el 12.301 del año 2020, que es un instructivo de primera adopción, que tuvo por objeto, porque ya terminó su vigencia, fueron 3 años, del 2021 al 2023, tuvo por objeto permitir ajustar ciertos saldos, ciertos pasivos y activos, a fin de que pudieran aplicar correctamente la normativa contable. Ya nos vamos a referir a él más adelante. Y también contarles que a partir del año 2021, la Contraloría aprueba a todas las municipalidades del país los ajustes que afecten sus saldos iniciales, como son ajustes de errores y ajustes de primera adopción. ¿Cuáles son los 3 desafíos más importantes que puedo comentar con ustedes en cuanto a la implementación de la norma? Primero, la adecuación de los sistemas informáticos. En segundo lugar, la capacitación y cómo tuvimos que enfrentarla en ese periodo de pandemia, y el instructivo de primera adopción al cual me referí anteriormente. ¿Cuáles fueron los desafíos informáticos? Hay que distinguir, son 2. Tenemos sistemas informáticos internos y sistemas informáticos externos. El interno es el sistema que tiene la propia Contraloría General y por el cual recibe la información contable, la información mensual y los estados financieros anuales que nos proporcionan todas estas entidades edilicias o gobiernos locales. Ese sistema hubo que adecuarlo a la nueva normativa. Principalmente fue un desafío el poder armonizarlo con nuestro nuevo plan de cuentas vigentes y también con estas aprobaciones de los saldos iniciales, como son los ajustes de errores y los ajustes de primera adopción. Pero también hubo que ajustar los sistemas informáticos externos. A diferencia del sector público, en el sector municipal no hay un sistema informático proveído por el Estado para que las entidades locales puedan llevar su contabilidad, sino que cada una de estas entidades debe contratar una empresa externa. Y en Chile hay aproximadamente 7 empresas que proveen el servicio informático a las municipalidades. ¿El desafío cuál fue? Si bien en los contratos de estas empresas se dice que deben ajustarse y está incluido dentro del valor que pagan los cambios normativos, el miedo que teníamos era que nos dijeran, no, pero esto es algo totalmente distinto, esto no es la adecuación de un sistema normativo. Y ahí se nos moría la aplicación de la norma. No era posible que entrara en vigencia el año 2021. Pero afortunadamente, luego de reuniones con cada una de estas empresas y con buena voluntad de parte de ellas, atendido el difícil periodo y los recursos escasos que se manejaban en pandemia, pudimos lograr que adecuaran la normativa y esta estuvo vigente a partir del 1 de enero del año 2021. El segundo desafío fue la capacitación. Teníamos listo el programa de capacitación, año 2020, un año anterior a que comenzara en vigor la normativa, y entramos en reclutamiento de pandemia y tuvimos que adaptar.
Rápidamente surgen los sistemas Teams y los sistemas Zoom, pero estos no nos ofrecían todas las bondades que nosotros pretendíamos y la capacitación adecuada. Entonces tuvimos que reinventar esto y establecimos sistemas de guías prácticas con documentos de autoayuda que les permitieran a ellos fácilmente poder interiorizar la aplicación de la nueva normativa. Y asimismo creamos dípticos también de distintos temas, cuentas por cobrar, deuda flotante, etcétera, entre ellos, para también facilitar el estudio de la norma. Y nuestro Centro de Estudios de la Administración del Estado al interior de Contraloría rápidamente contrató unas empresas que nos proporcionaron unos cursos e-learning. ¿Esto en qué consistía? En que las municipalidades podían tomar estos cursos en el tiempo que ellos quisieran, estaba disponible por un determinado periodo de tiempo, ellos tomaban a su ritmo los cursos y después rendían una prueba. Si no la aprobaban, tenían que hacer los cursos nuevamente hasta que lograran poder aprobarlo. Y así tuvimos que adecuarnos a estos desafíos en materia de capacitación. Desde el año 2020 al año 2023 hemos capacitado aproximadamente a 10.000 funcionarios municipales en los temas que ustedes ven ahí. No solo la normativa, sino que también en cuentas por cobrar. Pudimos detectar dentro de los estudios de la contabilidad que tenían recursos muy abultados, en cuentas por cobrar que habían pasado más de 5 años y nunca se habían logrado poder cobrar por las municipalidades como permisos de circulación, patentes comerciales, y que por tanto era necesario darlos de baja, castigarlos contablemente. Entonces estos documentos de ayuda sirvieron para poder implementar y para que la contabilidad reflejara fielmente los recursos que estaban disponibles y evitar tener, por cierto, presupuestos deficitarios. El tercer desafío fue los ajustes de primera opción. ¿Cuál fue el objetivo? Que las municipalidades pudiesen presentar sus activos y pasivos actualizados a la nueva normativa, reflejando en una cuenta especial que se creó en el plan de cuentas esta primera adopción, como si siempre se hubiese llevado bajo NIC SP. Finalmente, ¿cuáles son los próximos pasos que se nos vienen? Hemos detectado que hay importantes recursos que asignan las municipalidades a entidades privadas, que son las corporaciones y fundaciones municipales. Son entidades privadas, como decía, en que participan las municipalidades. Si bien son entidades sin fines de lucro y reciben importantes fondos, nos dimos cuenta de que aquí cumplen un fin público. O sea, nacen, su objetivo de ser, su razón de ser, es una finalidad pública y se financian exclusivamente con recursos públicos. Entonces no tenía ningún sentido que no se rigieran por la NIC SP, que se fueran rigiendo por IFRS o por otro sistema de contabilidad generalmente aceptado. Y por lo tanto se trabajó con las municipalidades y a partir del 1 de enero del año 2025, estas entidades sin fines de lucro financiadas con recursos municipales tendrán que llevar su contabilidad por NIC SP y presentar de esa manera sus estados financieros. También el segundo desafío en esta materia va a ser la capacitación. Como les decía al inicio, estamos con elecciones de autoridades nuevas y por lo tanto, como ya se ha dicho en este foro, la capacitación es un elemento esencial que nos permite seguir avanzando en tener una contabilidad robusta, comparable y eficiente. Y finalmente, en esta lámina quisiera mostrarle unos sistemas informáticos que están por entrar en vigencia, esperamos ahora los últimos meses de este año, y que son dos. Por un lado, el sistema de seguimiento de observaciones contables. ¿En qué consiste? Nuestra Contraloría General le proporciona con cierta periodicidad, lo menos una vez al año, observaciones contables a los municipios, es decir, aquellas áreas en que no estén registrando correctamente su contabilidad, haya errores.
Pero estas observaciones que presentamos una vez al año quedaban en el aire, o no contestan, o no hacíamos seguimiento de si se estaban corrigiendo o no estos errores. Y este sistema informático va a permitir hacer seguimiento y monitoreo de cómo se han subsanado y cerrar el ciclo anual y poder el próximo año contar con nuevas observaciones y velar porque esto se haya corregido, por cierto. Y finalmente está entrando también en vigencia próximamente el sistema Confirma en el sector municipal, que permite recibir y validar informáticamente los estados financieros, comparando que la información que nos han presentado durante todo el año las municipalidades y el estado financiero anual coincidan. Si es así, valida la información y recepciona el estado financiero. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Reitero mi agradecimiento a El Salvador, a la presidencia de Focal, Joaquín y todo su equipo, y a todos los colaboradores. Muy honrado de estar con este maravilloso panel. Bien, 4 temas tocaré. Primero, un poco el proceso histórico de maduración del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, fruto de la evolución de la Contaduría General de la Nación y la manera como convergió nuestra regulación hacia NIC SP y NIF. En segundo lugar, también un poco la caracterización de los gobiernos subnacionales y locales en Colombia, haciendo énfasis en su desempeño. Yo creo que la contabilidad es una medida del desempeño, pero en los gobiernos también tenemos otros mecanismos para medir el desempeño y por tanto es interesante correlacionar la capacidad para llevar adelante la información financiera con medidas del desempeño. En tercer lugar, algunas cifras consolidadas de los municipios aplicando el actual marco normativo en convergencia con NIC SP. En nuestro contexto, las entidades de gobierno deben aplicar un marco normativo que se llama Marco Normativo de Entidades de Gobierno, que está en convergencia con IGSP, y lo que traigo son unos datos concretos que pedí consolidar para este encuentro. Y finalmente, algunos retos que yo sintetizaría de la adopción a la implementación. Y aquí resaltaré que los retos no son solo estructurales y técnicos, sino que también tienen que ver con la forma como se adopta la norma y los requerimientos que trae. Entonces, en primer lugar, un poco para ubicar a todos los participantes, la Contaduría General de la Nación surge porque en la Constitución Política de 1991 se establece que habría un contador general y comienza a operar con la Ley 298 de 1996. Tuvo un antecedente en 1995, la Dirección General de Contabilidad. Y lo que quiero remarcar con esto es que llevamos desde 1995 buscando hacer contabilidad de devengo. Y esto nos permitió que en los primeros años pudiésemos hacer un proceso de aprendizaje bajo la lógica del devengo que nos llevó incluso a depurar cuentas. Tuvimos leyes que se denominaron en Colombia saneamiento contable en 2000, en 2002, en 2004, y esto ayudó a ir levantando inventarios, individualización de elementos, etc. Las 3 funciones que la Constitución y la ley le otorgan o le mandan a la contaduría son uniformar, centralizar y consolidar. Centralizamos por medio de sistemas, contamos con un sistema que es el camino para recoger toda la información de los niveles territoriales, que se llama el CHIP, y consolidamos distintos informes. El balance general de la nación y el de la hacienda pública, el más importante. Y para uniformar, lo que tenemos en la contaduría, fruto de un proceso de adopción indirecta de las normas internacionales de contabilidad y fruto de un mandato de una ley que nos obligó a hacer convergencia, tenemos un régimen de contabilidad que aborda 4 marcos normativos a partir de la función económica de las entidades públicas y de las entidades privadas de participación estatal. Tenemos un marco normativo para entidades de gobierno, su función económica proveer bienes y servicios públicos, es una adopción indirecta de las NIC-SP y tiene tratamientos diferenciados fruto de la experiencia de la contaduría pública y de la Contaduría General de la Nación a partir de observar las características económicas, jurídicas y sociales del sector público colombiano. El segundo marco normativo es de empresas,
son entidades públicas que compiten en condiciones de mercado, incluso hospitales, por la estructura del régimen de salud en Colombia, los hospitales compiten en condiciones de mercado. Allí lo que se hizo fue un desarrollo propio de la contaduría, siguiendo las NIF, pero con las especificidades del contexto y el aprendizaje que he señalado. El tercer marco normativo son las grandes empresas de participación estatal cotizadas que siguen las NIF que han sido adoptadas en Colombia, y el último marco normativo es para entidades en liquidación. Fruto de todo esto, me concentraré de aquí en adelante en el marco normativo de entidades de gobierno, puesto que los departamentos y las alcaldías son las figuras administrativas del nivel estatal, para que lo entendamos todos. Allí se llama nivel departamental, y las alcaldías el nivel municipal. En total, el sector público colombiano y nuestro consolidado debería consolidar 3.966 entidades. Tan solo tuvimos 18 entidades omisas. En el nivel subnacional, digámoslo así, en el nivel territorial, el total de entidades son 3.614, pero en el nivel subnacional serían 1.144. 1.102 municipios, 10 resguardos, que son las formas administrativas de las comunidades indígenas, y 32 gobernaciones. Es muy importante georreferenciar y que la gente se ubique. En este mapa tomado de nuestro departamento de estadísticas, ustedes pueden ver en color azul claro. Aquí la convención es contraria a lo que indicaría el sentido común. En color azul claro, las zonas más pobladas del país: Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Bogotá. Y en un azul más oscuro, las zonas con menos índice de población, con menos número de pobladores. Por mandato de una ley, en los años, la Constitución obligó al proceso de descentralización y le dio un nuevo impulso en el país. Durante los años 90, las entidades descentralizadas tuvieron una crisis financiera que llevó a la emisión de una ley para organizar las finanzas públicas y para categorizar los municipios y los departamentos. Esta categoría está asociada al volumen de ingresos que reciben, que ahí están expresados, se los he dejado en dólares, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y al tamaño de la población. Y por ello tenemos para los departamentos 5 categorías especiales, los más grandes: primera, segunda, tercera y cuarta. Cuarta son los que tienen la población más pequeña y los ingresos corrientes de libre destinación más pequeños, pero de los 32 departamentos, 9 se encuentran en esta categoría. De los municipios, que son 1.102, tenemos una categoría especial para los municipios más grandes, que en Colombia también tienen la denominación de distritos especiales, y 6 categorías. La última categoría recoge el 86,4% del total de los municipios. Cuando cruzamos el desempeño de departamentos y municipios, vemos la complejidad de las relaciones entre las entidades subnacionales y las entidades municipales. Este es un índice, el que ustedes ven en la columna mano derecha, de desempeño municipal desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación. En la columna extrema izquierda, el número de municipios, y estos son los nombres de los departamentos. ¿Qué quiero mostrar en verde? Hay departamentos que tienen categorías muy bajas, pero tienen desempeños muy buenos en movilización de recursos, ejecución de recursos, gobierno abierto, planeación, gestión, educación, salud. En todos estos índices, para sus municipios. Esto quiere decir que hay departamentos con pocos recursos en donde sus municipios tienen muy buenos desempeños. Y tenemos departamentos con más recursos, que son los que están resaltados en rojo, en donde sus municipios tienen muy regulares desempeños. Esto es muy importante a la hora de analizar el proceso de implementación de las normas. Aquí, solo como la presentación les queda, hemos identificado por materialidad un conjunto de partidas que son las mismas que ha presentado Soledad. Cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, propiedad, planta y equipo. Una de las características es que mantenemos en el contexto colombiano la categoría bienes de uso público, mientras que las IPSAS se encuentran todas unidas en propiedad, planta y equipo. Nosotros entendemos que los bienes de uso público, tales como las carreteras, las infraestructuras, tienen una naturaleza económica distinta a la propiedad, planta y equipo, y por eso hemos mantenido su diferenciación. Y los activos intangibles. Y esto es muy simple. Aquí hemos normalizado la serie para poder mostrarla mejor.
Miren ustedes el comportamiento de las cuentas por cobrar de los municipios consolidados, nuestras normas. Este proceso comenzó en el 2013, el proceso de convergencia, emitimos unas normas y se retrasó su entrada y conseguimos que todas las entidades para los 4 marcos normativos empezaran en 2018. Por eso la serie completa al año 2023 cubre 6 años. Durante 6 años, si vemos lo que ha ocurrido con las cuentas por cobrar y la línea que está abajo en azul muestra el deterioro, lo que estamos viendo es que las entidades municipales no están deteriorando la cartera. Y aquí el asunto, nosotros hemos construido guías, mecanismos, aquí el asunto es que debemos evaluar si el concepto de pérdidas crediticias esperadas es un concepto que tiene sentido y facilidad de aplicar para las entidades municipales, porque tiene sentido para los instrumentos financieros cuando estás en una entidad financiera y demás, pero para los ingresos de los municipios. El segundo elemento que quiero mostrar es la propiedad, planta y equipo. El dato, como para que más o menos se ubiquen, presentado en pesos, está arriba de los 87 billones de pesos. En la primera diapositiva, cuando ustedes vayan a ella, podrán ver la conversión a dólares americanos. ¿Qué nos muestra? El deterioro de la propiedad, planta y equipo tampoco se está haciendo. Nosotros hemos buscado simplificar un poco el deterioro de los activos que no son generadores de flujos de efectivo, pero aún con esto, el deterioro no se está aplicando de manera sistemática. Luego, las depreciaciones han llevado a tensiones grandes. Esto nos mostraría, hemos hecho un cálculo y más o menos esto mostraría que los activos de propiedad, planta y equipo tendrían en promedio unas vidas útiles de 50 años. Cuando vamos a las notas de los estados financieros, encontramos que hay entidades municipales que están colocando activos a 100 años. ¿Y esto por qué? Porque ya hay entidades municipales que han depreciado todo el activo y entonces alguno de los tratamientos que por ahí encontramos es, pues hubo un error de la estimación de la vida útil, hubo un error de la estimación del valor residual y si usted lo llevó a 0, lo que tiene que hacer es corregir un error. Entonces esto ha impulsado a algunos actores a más bien colocar vidas útiles que no sé si logren representar la realidad económica de los activos de 100 años en promedio. Si vemos, aquí es solamente para mostrar la importancia de los bienes de uso público e históricos y culturales y finalizo con esta de los intangibles. En el sector público municipal los intangibles son bajísimos, no alcanzan a ser $1 billón, es una cifra muy poco material en relación con lo demás. Y claro, la tensión que se puede notar en los gobiernos subnacionales o en las entidades subnacionales es cuando vamos, por ejemplo, a las universidades públicas del nivel departamental o del nivel municipal, porque muchas de las universidades hacen grandes inversiones en intangibles, pero los tratamientos contables que prescriben las normas no permiten mostrar nada de esto. Y entonces lo que vemos activado son solo algunos intangibles adquiridos. En conclusión, las condiciones contextuales y la heterogeneidad de los territorios dificultan muchísimo la implementación. Hay aspectos estructurales. La débil estructura de servidores públicos. En Colombia, en el nivel territorial, muchos son contratistas bajo una modalidad de contrato que se llama prestación de servicios y por tanto no son servidores públicos de carrera. Eso implica rotación, eso implica que quedan sujetos al ciclo político. Hay debilidades en infraestructura y tecnología por esa heterogeneidad de recursos que mostré al inicio. Hay debilidades en materias de competencia. Hacemos ingentes esfuerzos para capacitar a la gente, pero si hay rotación de la gente por el ciclo político, hay que volver a iniciar cada año. Hay una cultura política y administrativa donde predomina el presupuesto, hay pocos funcionarios que conozcan contabilidad desde la perspectiva del devengo y en el contexto colombiano persisten los conflictos en los territorios. Aún habiendo hecho un proceso de adopción indirecta, donde simplificamos tratamientos, vemos problemas en el reconocimiento del deterioro y bajan cuentas de los instrumentos financieros, en las cuentas por cobrar, en el reconocimiento de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque si el activo se deprecia completamente, comienza el problema de que, según la norma, podríamos hacer la revelación, pero en el cuerpo del balance del estado de situación financiera no tendríamos nada, vida útil, medición posterior, el deterioro de los activos no generadores de efectivo, el reconocimiento de intangibles. En concreto, también en las entidades municipales
hay unas operaciones propias de la arquitectura, del diseño institucional y de la forma como operan las entidades municipales. Por ejemplo, en Colombia, la prestación de servicios de salud es una responsabilidad compartida entre departamentos, municipios, y cuando los recursos se asignan desde el nivel nacional al nivel subnacional, las transacciones surgen fruto de convenios que son muy difíciles de representar bajo ciertas lógicas dentro de las NIC-SP. Y por tanto, hay una gran cantidad de transacciones que no siguen esa lógica contenida en las NIC-SP. Les agradezco mucho por el espacio de la invitación y estoy atento a las preguntas. Muy buenas tardes, es un gusto muy grande estar aquí con vosotros hablando. Agradezco mucho la invitación por Joaquín, felicito por el foro que es muy bueno, fantástico. Cordial saludo a mis colegas del panel, es un tema realmente importante, tenemos que mirar a la adopción por parte de los entes subnacionales y es un gusto hablar de este punto, sí. Sí. Entonces, la Federación Brasileña es compleja, sí. Tenemos 26 estados y Distrito Federal, que es un estado también. Entonces, 27 estados y 5.569 municipios. Todos los gobiernos con autonomía política, administrativa, con presupuesto propio, con recaudación propia, es decir, con impuestos que tienen también los estados, los municipios, además de transferencias que reciben, reparto de ingresos, administración propia, ejecución de políticas prioritarias por nivel de gobierno. Por ejemplo, la educación superior es una actuación prioritaria del gobierno federal, la educación secundaria de los estados, la educación primaria de los municipios. Entonces, todos los entes subnacionales tienen obligaciones de ejecución de políticas públicas, presupuesto propio, recaudación, autonomía para hacer la gestión. Sí. Entonces, para hacer frente a esa complejidad, nosotros tenemos un rol que nuestra ley de responsabilidad fiscal establece para la Secretaría de Tesoro Nacional, que hacemos a través de la Subsecretaría de Contabilidad Pública. Entonces, los roles son la consolidación nacional de las cuentas del sector público. Entonces, además de los estados financieros, del CIAF federal, también hacemos consolidación nacional, hacemos la consolidación de la unión de todos los estados y de todos los municipios. Y editamos normas que son de adopción obligatoria para los estados y los municipios también. Entonces, todos tienen que utilizar esas normas. Hacemos a través del Consejo Federal de Contabilidad y conjunto con la Secretaría del Tesoro Nacional. El Consejo hace la adopción de los estándares internacionales y nosotros en el Secretaría del Tesoro Nacional editamos un manual, regulamentamos esas normas y todos los procedimientos son estandarizados, son de adopción obligatoria por parte de los estados y de los municipios, y tenemos un plan de cuentas que es único, obligatorio para adopción por la Unión, por el Estado, por todos los estados y por todos los municipios. Entonces, un plan de cuentas que es de adopción obligatoria para todos los entes nacionales y subnacionales. Y hacemos la recorrida, la recopilación de los datos, de los balances detallados de los estados financieros, que los estados y los municipios son obligados también a enviar para nosotros la Secretaría del Tesoro Nacional. Entonces, ellos tienen que enviar todos los datos detallados para nosotros a través de ese sistema que llama SICONFI, que es un sistema de información contable y fiscal para el sector público brasileño. Entonces, todos son obligados a enviar, y si no hacen, hay penas. Por ejemplo, no puede recibir transferencias
no hay posibilidad de garantizar operaciones de financiamiento que tiene. Entonces, hay una regulación que editamos normas y recibimos los datos para hacermos las análisis de sostenibilidad fiscal, contable de los estados y de los municipios. Entonces, tenemos un rol que garantiza una gobernanza en contabilidad pública, también para los entes subnacionales. Los retos son los que hablamos en todos los paneles, ¿sí? La implementación propiamente dita, la ejecución, ¿no? Adecuación de los sistemas. Entonces fue necesario impulsar, fue necesario cambiar muchos sistemas, los estados y los municipios, y la capacitación para que los profesionales tengan capacidad de ejecutar los estándares. Me gustaría entonces hablar sobre estrategias que adoptamos para hacer frente a esos retos, ¿sí? Entonces, tenemos algunas estrategias que yo creo que son interesantes. Tenemos una cámara técnica de normas contables e informes fiscales. Entonces, nuestras normas, nuestros procedimientos no son hechos top-down. Nosotros tenemos una cámara técnica que tiene fuerte participación de representantes de entidades subnacionales para hacer la discusión, para difundir, para deliberar la edición de normas que establecemos. Entonces, esta Cámara hace normalización en conjunto con la Secretaría del Tesoro Nacional. No somos solamente nosotros, entonces hacemos toda la discusión, por ejemplo, plan de cuentas, de cambio en los estados financieros, en procedimientos, y todo es discutido a través de la Cámara que nosotros coordinamos y tiene fuerte representación de entidades subnacionales. Esto ayuda, yo creo que ayuda, pues es una forma de difundir el conocimiento, garantiza participación y difundir el conocimiento que es producido en la Cámara. Y también el proceso de sistematización, transparencia y capacitación. La Cámara apoya, ayuda bastante en todo ese proceso de difundir los estándares para estados y municipios. Tenemos mucha representación, sí, de estados y de municipios. También nuestra ley de responsabilidad fiscal establece que el Tesoro Nacional tiene que editar norma que establece requisitos mínimos para los CIAFs que son adoptados por parte de los estados y de los municipios. Entonces, esos requisitos mínimos establecen que es un CIAF único, todos los entes subnacionales tienen que adoptar un CIAF único con el Poder Ejecutivo, órgano legislativo y todos los órganos en un único sistema, y que necesariamente tengan que cumplir requisitos mínimos, que son requisitos mínimos contables, de transparência de informação e tecnológico para garantizar a seguridad de la información. Por ejemplo, hay reglas, no puede cambiar datos del año pasado, por ejemplo. Entonces, algunas reglas que tiene que adoptar, y todas esas reglas que adoptamos, el manual de contabilidad, reglas de requisitos mínimos de sistema, son supervisados por los tribunales de cuentas estaduales. Entonces, editamos las normas y los tribunales de cuentas hacen la supervisión en los estados y los municipios de la adopción de esas normas que son editadas. Entonces, hablé sobre Cámara Técnica, requisitos mínimos de los CIAF, la capacitación. Inversionamos mucho en la capacitación. Por ejemplo, es un evento que hicimos el año pasado para 500 personas. Entonces, hacemos eventos presenciales, eventos virtuales para capacitación, para difundir las normas para los estados y los municipios. Y una estrategia que también yo creo que es interesante es el ranking de la calidad de la información que presenté el año pasado.
que es una herramienta para evaluar la calidad y la consistencia de los datos que recibe el Tesoro. Entonces, hablé que nosotros editamos manual, procedimientos que son obligatorios y recibimos mensualmente los datos de los estados y de los municipios y hacemos evaluación de consistencia, revisión de los datos, que son datos contables, dados fiscales, y que tienen también puntos importantes de adopción de la NIC-SP. Por ejemplo, evaluamos si hay saldos de provisiones, por ejemplo, de beneficios a empleados, evaluamos esses saldos, por ejemplo, ajustes para pérdidas que Mauricio habló, por ejemplo. Entonces hacemos estas análisis de consistencias y a través de la análise de consistências publicamos um ranking e asignamos notas para todos os estados e todos os municípios. Então, todos recebem notas que são importantes incluso para alguns processos que temos na Secretaria do Tesouro Nacional, como, por exemplo, garantizar operações de financiamento. Então, se um estado, se um município não tem uma nota, uma boa nota, não pode, não há possibilidade de garantizar operações de financiamento, pois a informação que recebemos não são boas, então não podemos garantizar. Mas principalmente esta herramienta é uma forma de impulsar a qualidade, pois há uma competição, há uma publicação e há prêmio que hacemos todo o ano que tem uma grande repercussão. Há governadores, há alcaldes que querem ter crédito por la nota, por el prêmio. Então, é uma estratégia interessante para impulsar a qualidade da informação. E podemos ver que, através desta estratégia, podemos ver a evolução das notas médias que têm os estados, as capitais, os municípios de mais de 100 mil habitantes e municípios de menos de 100 mil habitantes. Então, hemos impulsado as notas. Por exemplo, os estados tiveram uma nota média de 84% em 2019 e 2023 a nota média de 92,3%. As capitais também, os municípios. E eu creio que o principal reto são com os municípios pequenos, por supuesto, pero as estratégias de participação, de capacitação, de ranking são importantes para impulsar todo esse processo de adopção de contabilidade por devengo, adopção de las NIC-CP. Então, eu creio que a conclusão é que a participação da União para ajudar, para impulsar, para apoiar todo o processo de los estados e dos municípios é muito importante para que eles tenham êxito em seus processos de adopção da NIC-CP. Muchas gracias. Vamos a empezar con... Mauricio, la primera pregunta. Para las entidades que no están realizando el reconocimiento del deterioro de la PPANE, ¿existe alguna sanción por su incumplimiento? No, no existe una sanción. En la Contaduría tenemos dos mecanismos. Tenemos un boletín de deudores morosos del Estado, que implica que cuando las cuentas por cobrar o los deudores por cobrar tienen más de 6 meses de vigencia y más de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no lo reporten. Entonces se visibiliza las entidades que tienen la mayor cantidad de cuentas por cobrar y es, digamos, un poquito como de presión social. Algunas autoridades de control podrán también seguirlo, pero no tenemos un mecanismo sancionatorio porque no está previsto en la ley que la Contraloría General tenga ese instrumento.
Muy bien. Una preguntita adicional. ¿Se hace público? O sea, esa visibilidad Sí, es tiene público. dos tipos de resultados. Uno, el informe consolidado, en el que hacemos un ranking de las entidades que tienen las cuentas por cobrar más grandes. Y dos, quien tiene la deuda queda reportado, y entonces en muchas entidades, cuando van a hacer contrataciones, los gerentes públicos pueden pedirles el certificado de que no están reportados. Aunque la ley no dice que esté prohibido, sí se va construyendo una cultura de que no es bueno contratar con quien esté reportado en el boletín de deudores del Estado. Ahí hay una sanción social. Heriberto, ahora sí. ¿El Plan Nacional de Cuentas incluye o es aplicable por parte de las empresas que se constituyen con recursos públicos? El plan de cuentas es obligatorio para todos los gobiernos, la Unión, estados y municipios, también la administración indirecta y las empresas que dependen de recursos públicos, no las estatales independientes como Petrobras, no. Entonces adoptan DIF y plan de cuentas de IFRS, pero las entidades que reciben obligatoriamente recursos y sobreviven con los recursos públicos sí tienen que adoptar plan de cuentas público, único. ¿Existe un marco legal de los 3 países por el cual impidan activar los bienes de uso público municipal? ¿Cómo lo resolvieron? Que impida, no, al contrario. Al contrario, sí. Lo que se trata es que las municipalidades tengan la activación de sus bienes. Yo quisiera comentar algo allí. En el contexto colombiano, la activación o el reconocimiento de bienes de uso público, especialmente de infraestructuras de carreteras, ha resultado muy importante para visibilizar el pasivo, la deuda pública que surge por el proceso de concesión cuando estas infraestructuras se construyen por ese camino. Yo también quiero complementar y agradecer al BID. Gracias al BID y a la visita que tuvimos de Andreas y su equipo de Urlandi, pudimos avanzar en el registro de las calles y caminos públicos. Estamos próximos a emitir un instructivo que va a obligar a registrar. La duda era quién tiene que registrar, porque confluyen varios organismos. El gobierno regional, que financia el proyecto, pero luego la municipalidad, el bien construido pasa a cargo de la municipalidad o gobierno local, quien tiene la obligación de mantener. Entonces, ¿quién registra? Y ahí nos iluminaron desde el BID, y el instructivo señala que quien tiene el control, y quien tiene el control es dependiendo de la etapa. El gobierno local cuando construye el proyecto, la municipalidad cuando mantiene, y por lo tanto después el registro lo debe hacer la municipalidad. Esperamos que este instructivo entre en vigencia este año y que tenga un impacto en los próximos estados financieros de las entidades locales. Así que muchas gracias al BID nuevamente. La adopción obligatoria de la norma de propiedad, planta y equipo para la Unión, estados y municipios. Yo creo que los estados avanzaron bastante, impulsaron el proceso de reconocimiento, medición de propiedad, planta y equipo, incluso infraestructura, pero tenemos dificultad con los municipios pequeños, como hablé, es el mayor desafío para adopción. Pero algunos hemos avanzado y otros no, pero... ¿Cómo se hace la consolidación de los datos de los gobiernos departamentales con gobierno central? Bueno, en Colombia tenemos un proceso de consolidación que nos permite recoger la información de los municipios, de las gobernaciones, todos ellos constituyen el nivel territorial y es base para que, junto con el nivel nacional, consolidemos todo el sector público. Algunos municipios han venido desarrollando, por la diversidad de entidades que tienen vinculadas, procesos de consolidación dentro de esos municipios. Son los municipios que tienen esa categoría de especial de las que les hablé, los distritos, que son muy grandes y tienen conglomerados diversos. Ellos hacen procesos de consolidación, varios de ellos, algunos de ellos incluso lo hacen con la herramienta de la Contaduría General de la Nación, en donde hemos desarrollado convenios, se las facilitamos, ellos hacen la consolidación, pero nosotros consolidamos con no el consolidado de ellos, sino con el individual a partir de la metodología y nuestro manual. Sí, bueno, en Chile es algo parecido de lo que sucede en Colombia. También las municipalidades consolidan con el gobierno central, y a diferencia de lo que pasa tal vez allá en el caso de las corporaciones que mencionaba María Soledad,
Hasta ahora nosotros hemos instruido que las corporaciones no están obligadas a enviar información, las municipalidades no están obligadas a consolidar la información con las corporaciones. Eso es lo que hemos instruido hasta ahora. Pero sí, la información municipal se muestra consolidada en nuestro informe de la gestión financiera del Estado. No caso do Brasil, o primeiro ponto é que é obrigatório o uso do CIAF único para todos os governos. Então, há um CIAF para o governo federal, que é obrigatório para o poder executivo, legislativo, justiça, todos, incluso empresas dependentes de recursos públicos. Então, necessariamente, todos têm que adotar um CIAF único para cada ente, União, um CIAF único, estados, um CIAF único para cada estado, e municípios, um CIAF único para cada município. Então, isso ajuda a consolidação, pois é um CIAF único e um plano de contas único, e espera que o sistema e o plano de contas permite automaticamente fazer a maioria das eliminações e generar estados financeiros consolidados. E, además disso, em governo, em Secretaria do Tesouro, hacemos a recorrida de los dados consolidados de los estados, de dados consolidados de los municípios, e hacemos também eliminações e o balanço general do setor público consolidado. Muy bien, esto, como se los dije, lo que les prometimos, iba a ser un grupo excelente para el tema. Y lo hemos cumplido, casi que también en los tiempos también hemos cumplido. Por lo tanto, nada más tenemos algo que rescatar. De los 3 países hay temas muy puntuales. Hay uno que es transversal. El transversal es que todos tienen una metodología de medición y lo que no se mide no se puede evaluar. Y los desafíos nada más se pueden atender cuando tenemos indicadores, tenemos información. Los 3 países lo han destacado. El otro es que un proceso de depuración, ajuste, análisis e incluso clasificación de la tipología de municipalidad, su ubicación y demás, también facilita la tarea. La adopción y el proceso de adopción no puede sobrevivir si no existen estos dos temas previamente. Y otro desafío que hemos rescatado es que la tecnología es vital. La tecnología aplicada, tanto en la parte previa para la evaluación de la calidad de la información, como la tecnología para la implementación. Si es que todas estas cosas es importantísima, y la gobernanza para uno de los más grandes desafíos que mencionó precisamente Mauricio, que la rotación, ¿no? Y hay que invertir en gerencia municipal para poder llegar a esa gobernanza y estabilidad. Por lo menos hay que velar por que se preparen en estas organizaciones de una forma más estable, por lo menos las áreas de contabilidad. Y creo que con el aporte que ha hecho este equipo nos llevamos mucho para casa para poder tomar nota y seguir nosotros todos los demás las tareas con la guía que hemos recibido hoy. Y por último, reiterar nuevamente nuestro agradecimiento a esta excelente organización, ese liderazgo de Joaquín, que ha sabido ponernos una agenda muy rica en contenido, y cada sesión es excelentemente productiva y deja mucho para lo que tenemos que llevar nosotros en nuestra maleta.